¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión de Ferrol. El pasado jueves, tratábamos en esta misma mesa la actualidad de un proyecto que está levantando diferentes visiones y opiniones en toda la sociedad de la comarca de Ferrol. Nos estamos refiriendo a la conexión ferroviaria al puerto exterior. Hace 7 días eran los partidos políticos municipales los que daban su visión sobre este gran proyecto. Hoy queremos que sean diferentes agentes sociales los que se pronuncien sobre un proyecto que está cerca de cumplir una década de existencia. Escucharemos sus diferentes valoraciones y las consecuencias que se observan desde su posición, tanto medioambientales como de otro tipo, por ejemplo, consecuencias económicas. Como parte de este proyecto, la declaración de impacto ambiental también ha dado mucho que hablar ante las numerosas alegaciones que se presentaban en su momento. De ella también hablaremos esta noche y preguntaremos también si existen alternativas al trazado sur, un trazado que parece ser ya el definitivo. Pues bien, hoy contamos para hablar de estos asuntos con un representante de los colectivos que están en contra de este trazado. Él es César Bedoya. Muy buenas noches, señor Bedoya, y bienvenido al debate. Buenas noches. También contamos esta noche con el empresario José Fernández. Señor Fernández, buenas noches y bienvenido un día más. Buenas noches, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a la secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, Auri Vázquez. Muy buenas noches y bienvenida al debate. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, ya lo saben, también nos dirigimos porque les queremos recordar las distintas maneras que tienen de participar en este programa. Una de ellas es muy fácil, enviando un mensaje de móvil a ese número que ven en pantalla, al 27799, escribiendo las letras TVF, un espacio y el texto que nos quieran enviar. Recuerden que ese texto, que ese mensaje que nos envíen, podrán verlo en la parte inferior de sus pantallas mientras se esté desarrollando el programa. Y la otra vía de participación, además del SMS de los mensajes de móviles, también es sencilla, aunque para ello ya saben que tendrán que esperar un poco hasta la segunda parte del debate, más o menos a las 10:25 de la noche, después de una pequeña pausa. Nos estamos refiriendo a ese teléfono, al 981 36 99 13, a través del cual podrán expresar sus opiniones sobre este asunto, sobre la conexión ferroviaria al puerto exterior. Y se lo vamos a repetir siempre, no nos cansamos de decirlo, que en sus intervenciones, en sus comentarios, respeten al máximo a nuestros invitados y, a ser posible, como no, hablen del asunto que hoy nos ocupa, que es ni más ni menos que ese gran proyecto del tren al puerto exterior. Bueno, y vamos a situarnos. Les hablaba yo de que era un proyecto que tiene cerca ya de 10 años de existencia. En algunos años no ha estado muy activo y parece que se ha activado en los últimos tiempos. Vamos un poco a conocer la primera valoración, la valoración inicial que se puede hacer desde diferentes, como decimos, agentes sociales. Vamos a empezar por preguntarle al señor Bedoya qué primera valoración puede hacer, ¿no?, de este proyecto hasta el momento, ¿no?, hasta la fecha. Ben, pois a primeira valoración ten que ser moi rotunda. É o peor de todos, o peor proxecto que se pudo facer. O peor que se pode facer para Ferrol, para a ría de Ferrol en concreto, que é unha das cousas que temos a conservar, que máis deberemos conservar. É o de maior impacto ambiental, non o digo eu, o dice o Ministerio de Medio Ambiente na súa declaración de impacto ambiental. Destroza a ría e destroza unha enselada de aproximadamente 1.200.000 metros cuadrados de mar, de uso público e de propiedade pública, evidentemente. Esa ensenada, naturalmente, ao facer ese viaduto que teñen previsto, inicialmente iba con 11 pilares, agora parece que queda reducido a 5, según di a declaración de impacto ambiental, pero, de todas formas, os alegantes, os veciños, os que somos interesados en eso, non sabemos absolutamente nada, porque en ningún momento nos deron información de que novos proxectos teñen, cousa que, por certo, temos reclamada. Ese novo proxecto parece que reduce a 5 pilares, pero o problema sigue sendo o mesmo.
Esos pilares hai que buscar unha fundición en 20 metros aproximadamente de profundidade, o que quere dicir que hai que facer unha excavación bastante profunda, e sobre todo, o máis importante de todo, que deixe de ser navegable toda esa zona. E iso hai a quen lle pode parecer unha cousa moi frívola, pero non hai. Ser navegable non solamente limita as escolas que hai de vela, da que non fala a declaración de impacto ambiental, e si falamos nós nas nosas alegacións. Hai unha escola de vela municipal, con moitos rapaces practicando o deporte da vela, que terán que practicalo no interior e coa marea baixa, por suposto, non o practicarán porque non se pode salir desa enseada. Están os dous clubs de remo de Ferrol, que nos deron grandes éxitos nas súas competicións oficiais, o Club de Remo Cabana e o Club de Remo San Felipe. Está o Club Mar Ferrol, do que eu son membro en este caso, e está o Grupo Bazán, que tamén se dedica a actividades náutico-deportivas. Todo isto está instalado en unhas instalacións municipais que foron adquiridas polo Concello de Ferrol, a uns propietarios particulares e ubicados en un lugar que hai un dique mareal de finales do 1700, principios do 1800, non está perfectamente datado, e que na candidatura de Ferrol a Patrimonio da Humanidade se pretende incluir, de feito está incluído, como das cousas a conservar dentro do inventariado, o sea, unha das cousas a poñer en valor dentro do inventariado. Naturalmente, ese dique, consideramos que con esa enseada chegaría o momento en que quedaría sin navegar tamén. Un dique que se construíron barcos para armada, barcos civiles e de todo tipo de barcos. Ben, razón de por qué de todo isto? Moi fácil. O non ser navegable esa lámina de mar, os lodos que están acumulados dende que fixeron a estrutura do peirao carboeiro non deixa circular as corrientes, os lodos están completamente depositados, variaron a batimetría todas as batimetrías que hai, e por certo, a que utilizaron no estudio, o sea, no proxecto esa batimetría non ten nada que ver hoxe co que era no ano 94, que é a que utilizaron. Porque a pesar de que ese proxecto é de 2004, os datos son do ano 90 e pico. Un exemplo, están tomados os datos meteorolóxicos do Observatorio de Monte Ventoso, que é un observatorio que, como sabe todo o mundo, está en ruínas desde hai moitos anos. Os datos que sacaron foron de aí, non estaban ni siquiera actualizados. 15 segundos, señor Bedoya. E a batimetría que había non ten nada que ver con hoxe. Hai un cable tirado para alimentar a máquina carboeira de descarga de carbón que impide que a salida dos lodos saian. E aparte, unha ponte que había no peirao carboeiro a taponaron na última ampliación que fixeron. Os lodos de aí non se retiran se non é con un barco mínimamente grande, o sea, unha draga de porte medio que puidera sacar esos lodos e de vez en cando, debido a ese maltrato que se lle fixo, terían que sacar os lodos debidamente para que puidera recuperar a súa actividade marisqueira e los outros conceptos que tenía que ver. La actividad marisquera es una de las actividades también que se está hablando mucho de ella, ¿no? Respecto a este proyecto. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco las primeras impresiones y ahora vamos a conocer un poco la parte empresarial, ¿no? Bueno, señor Fernández, la parte empresarial, ¿qué dice ante estos últimos acontecimientos? Bueno, vamos a ver, yo lógicamente no conozco el proyecto en profundidad y por supuesto que no conozco el proyecto de la oposición a la obra que se quiere realizar en principio por parte de la Administración. Lo que sí ya es vergonzoso es que sean ciertos estos datos, quiere decirse que se tomen datos del año 94 en el 2013 y yo que hice la miliendo niños en la 4ª batería del Regimiento de Artillería Mixto número 2, a los 2 o 3 años de licenciar yo a Monte Ventoso quedó en desuso, quiere decir que esto lleva más de 25 años el control de Monte Ventoso. Entonces, bueno, ya parece que los datos no son muy rigurosos, esto punto primero. Punto segundo, yo creo que lo más importante de Ferrol, aparte de la industria naval, yo creo que es la ría que tenemos, que todo el mundo sabemos que es una de las mejores rías de Galicia y que además es la nuestra, y como la nuestra tenemos que preservarla, reservarla y conservarla. Yo creo que además ahí es una fuente de riqueza incalculable, yo creo que eso podría incluso llegar a producir tanto marisco como yo lo recuerdo en mi infancia, entre otras cosas porque mi padre tenía una marisquería y todo el marisco que se sacaba en Barallobre, Sillobre, San Felipe y todo esto, y que se sigue sacando parte, pero muchas especies autóctonas ya han desaparecido y posiblemente por estas historias, ¿no?
Entonces, evidentemente, yo creo que los proyectos, cuando hay dos alternativas, hay que coger la que menos daña ambientalmente a la zona que vas a afectar. Es cierto que hablar de 1.200.000 metros cuadrados de mar que vas a anular ya en sí mismo es una barbaridad. Hablar de rellenos es una barbaridad. Yo creo que ya no se debe haber hecho nunca el relleno del muelle Carbonero. Yo creo que ya empezando por ahí. Pasa que eso, bueno, ya es un hecho consumado y que provocó estos problemas que acaba de decir César en este momento, ¿no? De los lodos, etcétera, etcétera. Yo, evidentemente, llevamos 10 años esperando por un tren, por un ferrocarril. Me temo que tampoco habrá una dotación presupuestaria, me temo que además se está hablando de una de las partes, porque después desde el muelle no estamos hasta la estación. O sea, un puerto exterior tampoco funciona si no hay unas vías de comunicación interesantes. Y la propia carretera es inservible, es decir, si vamos a llevar el carbón al puerto exterior y vamos a transportar 200, 300, 400 camiones por hora en una carretera que solo tiene un vial por cada sentido, ya es tremendo. Entonces, el ferrocarril es imprescindible para algo que lo que vemos de futuro de Ferrol, si la industria naval está en el momento que está, que no hay contrataciones, y si el puerto exterior, que además es un puerto exterior que puede dar servicio 365 días al año, que no lo da el puerto exterior que se quiere hacer en La Coruña y que posiblemente podemos competir con él muy fácilmente, por las condiciones climatológicas adversas que tiene el puerto exterior de La Coruña. Pues hombre, yo creo que los 13 pilares iniciales y los 5 posteriores es una gran animalada, centrándonos en el puente sin ver aún la otra opción que se podría barajar. ¿Por qué? Bueno, porque el Golden Gate de San Francisco tiene 2 pilares centrales, o sea que aquí será cuestión de dinero, pero tecnológicamente hay posibilidades de hacerlo con 1 o con 2, que no sé si esa sería la solución o no sería, pero técnicamente hoy está todo inventado, es decir, tecnológicamente, a nivel de ingeniería, está todo inventado, o sea, no se necesitan ni 13, ni 5, ni 2. Yo no soy ingeniero, pero sí he visto puentes. El puente Vasco de Gama, el Golden Gate, cualquier puente de los de San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, yo, visto el planteamiento, no puedo estar más de acuerdo de lo que nos está refiriendo César, que además, bueno, con toda la argumentación que tiene y todo lo que ha trabajado, entiendo que es que no se puede estar más que de acuerdo con lo que él dice. La otra alternativa, ¿cuál es el problema de la otra alternativa? Que si desechamos esta, modificándola o no modificándola, si es posible, porque claro, aquí este señor viene a representar a 30 asociaciones que están en contra de un proyecto. Es decir, no puede ser un tema caprichoso de una asociación que por H o por B se opone a tal. Es decir, hay un fundamento y una razón que lógicamente, a ver, aparte de un trabajo y aparte de vivirlo y de tener una riqueza que es de todos los ferrolanos, es decir, ya no es el problema del acceso, que es fundamental. Yo vuelvo a referirme al tren. Si el tren al puerto no llega, y no llega próximamente, lo que estamos es perdiendo más tiempo y más tiempo y más tiempo. Segundos, no, yo termino, porque realmente es que a mí lo que he oído, lógicamente, vamos a debatir un poquito más en profundidad cuál es la otra alternativa que se propone, pero la verdad, yo creo que lo de las 13, los 13 pilastres son, vamos, una barbaridad, los 5 son excesivos y que tecnológicamente se puede hacer con 2, como mucho, o con 1. Ahora, claro, el costo, el estudio del costo, pues es lo que se puede implicar, es decir, ahí es donde ya la administración, que es la que tiene que pagar, tendrá que ver si tiene, que yo creo que no hay ni dotación presupuestaria. Bueno, señora Vázquez, ¿y qué primera valoración hace Comisiones Obreras deste gran proyecto? A ver, eu distinguiría 2 cousas. Primeiro,